Ya bien. Entonces, el problemita está un poquito largo, parece, ¿no? Porque tiene muchos datos, ¿no? Muchos datitos tiene. A ver, graficaremos rápidamente. Y en esta carta igual no me da gráfica, ¿no? Hay veces, como les he dicho, que no les van a dar gráficas, pero ya les da más o menos los ciclos, los puntos, y eso es lo más importante, ¿no? Entonces, vamos a graficar. Ya, entonces graficaremos rápidamente. Entonces, tenemos un ciclo de Carnot, y es un ciclo conocido, es un tipo, ¿cómo se puede decir? Un ciclo ¿cómo puedo decir? Conocido, sí, conocido de Carnot, donde está compuesto por dos isotermas y dosis adiabáticas, ¿no? Bien, ahora hay que adecuarlo a nuestro problema, ¿sí? En nuestro problema me dice que DAB son isotermas y de BC y DA son adiabáticas, entonces hay que formarlos de tal manera que tengan esa forma, ¿no? A ver, voy a hacer esto yo. Voy a hacer las isotermas y las adiabáticas. Aquí es una isoterma, esto tiene que ser isoterma y estas son adiabáticas. De este punto, adiabática, adiabática. Listo. Un ciclo de Carnot. Vamos a poner los puntos. Como el punto A al punto B es isotermas, voy a poner aquí A, B. Esto que de B a C es adiabática y de C a D es adiabática y de D es isoterma. Listo. Son el sentido de A a B, de B a C, de C a D y de D hacia A. Un ciclo oral. ¿Qué más? Bien, ese es mi ciclo, ¿no? Ahora tenemos que poner los datos que me dan. En este caso me da datos de presión, ¿no? Me da datos de presión. La presión en a cuánto me dice que es. Me dice que es una atmósfera, ¿no? Una atmósfera. La presión de B, sí, la presión de B. A ver, voy a leer por si acaso no me quiero equivocar. La presión de B. Y aquí dice, a ver, se considera un kilogramo de gas Carnot, matemáticas. La temperatura de punto A es. Ah, ya la temperatura de A ya me da, ¿no? Entonces, como eso es un isoterma, es la misma temperatura de B también, ¿no? Eso más haremos. Bien, sí, esto para que no tenga complicaciones. Ese isoterma es, me dice que es 300 kelvins. 300 kelvins. Las presiones en el punto A, B y C son 1, 3 y 9, ¿ya? Entonces, ya, entonces en B me dices, entonces aquí es en A. En A es una atmósfera, ¿está bien? En B me dice que es 3 atmósferas. Y en C me dice que es 9 atmósferas, ¿no? Listo. ¿Qué más me da? Datos. A ver, datos, presiones. Y el CP más, ¿no? El CP me da. El CP me dice que es 10 a la 3 joules, kilogramo por Kelvin. Y el gamma me dice que es 7 quintos. Si no me equivoco, esto es 1.4, ¿no? Sí, 1.4. Y por eso es un gas diatómico, ¿no? Es el aire, ¿no? Sí, 1.4, ¿no? Y eso es todo, ¿no? Eso es todo, ya. Este programita no vamos a hacerlo muy extenso porque ustedes pueden hacerlo de manera extensa. Yo lo voy a hacer de manera más corta, ¿ya? Y esto va a ser su práctica también para la siguiente, para el ejercicio 2, ¿ya? Va a ser de la manera tradicional, ¿ya? Yo lo voy a hacer de la manera cortita, no tener mucho tiempo. Ya se va a acabar nuestra clase. Bueno, ya debería acabar nuestra clase, ¿no? Ya haremos esto. Ya. El ciclo de Carnot es un ciclo conocido, ¿sí? Por lo tanto, un momentito, a ver, antes que me olvide, ya existe una ecuación que me relaciona su rendimiento, ¿no? No sé si alguno lo conoce. A ver, rendimiento de un ciclo de Carnot. Es un dato, sí es conocido, pues sí está deducido. Y es igual, a ver, aquí está, un momentito, por favor. Ya. El rendimiento, solución pondremos. Esta lápiz está fallando. A ver, el rendimiento.
Aquí está, ¿ya? El rendimiento en un ciclo de Carnot, como es, y es un ciclo conocido, para todos los ciclos de Carnot el rendimiento es este, va a ser uno menos temperatura, se puede decir, bueno, sí está en los libros, ¿no? Temperatura F, temperatura C, ¿ya? Todo es multiplicado por 100, ¿no? Para que esté en porcentaje. Esto directamente es el ciclo, perdón, el rendimiento de un ciclo de Carnot, solamente para el ciclo de Carnot, ojo, mucho ojo en esa parte, ¿ya? ¿Qué significa F? Es la temperatura menor y C es la temperatura mayor, ¿ya? El isotermo menor y mayor. Fácil. En nuestro caso, la temperatura del isotermo menor, ¿cuál es? Es esta, ¿no? En un ciclo de Carnot tenemos dos isotermas, ¿está bien? Un isoterma es esta sería la temperatura F, y la temperatura mayor va a ser esta, que no conocemos, ¿no? Es la temperatura C, ¿ya? O sería más caliente y más fría, se puede. Así más o menos se los pone, ¿no? Temperatura fría, temperatura caliente, ¿ya? Por eso la temperatura fría va a ser la temperatura menor, ¿sí? Del isoterma menor. Y la temperatura caliente va a ser del isoterma mayor, ¿está bien? Fácil. Bien, entonces para acabar rápidamente el problemita, ya tenemos la temperatura fría, ¿no? La temperatura menor, ¿no? Sabemos que es 300 kelvins. ¿Qué me faltaría para acabar el problemita? ¿Hallar qué? La temperatura caliente, ¿no? La temperatura mayor, del isoterma mayor. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a hacerlo mediante los procesos, ¿no? Vamos a hallar mediante los procesos esa temperatura. Bien, aquí un poco va a entrar lo que ustedes ya han avanzado, sus formulitas para cada proceso. A ver, voy a partir en el punto B. Sí, en el punto B vamos a partir, porque mira, en el punto B ya conozco yo la presión, ya conozco la temperatura, por lo tanto puedo conocer ¿qué? El volumen, ¿no ve? Este volumen ya puedo conocer el volumen B. O si no, a ver, veremos, a ver qué problemitas, qué ecuaciones tenemos en cuanto a procesos diabáticos. En este caso ya conozco presión, ya conozco temperatura. A ver, voy a mi tablita, hay tablitas que tenía, para no complicarme más. Aquí está. En proceso diabático tenemos dos ecuaciones, ¿no? Para hallar. Uno es de presión y volumen y el otro es de temperatura y volumen, ¿ya? Para realizar nuestro caso, en el punto C solamente conozco la presión, no conozco ni el volumen ni la temperatura. Así que voy a hallar primeramente el volumen de B. Con el volumen de B voy a hallar el volumen de C. Y finalmente voy a relacionar para eso, para hallar la temperatura de C, que va a ser la temperatura caliente. ¿Sí? Eso haremos rápidamente. Ensayaremos el volumen de B. Como esto es un proceso, bueno, como esto es, ¿cómo podemos hallar esto? Mediante la ecuación de los gases ideales, ¿no? Entonces, para el punto B, volumen de B, rápidamente va a ser volumen de B es igual a nRT sobre presión, ¿no ven? Entonces, ya puedo hallar eso. ¿A qué es igual? El volumen de B va a ser igual a número de moles. En este caso me da 1 kilogramo, me dice, ¿no? 1 kilogramo de aire, por lo tanto, eso es masa. Yo sé que número de moles es igual a masa sobre volumen molar, ¿no? Bueno, pero peso molar. Ya tengo 1 kilogramo. Esto para el aire, si no me equivoco, es 28.9 o 29.8. Bien, esta para aquí se va complicando un poco, ¿no? Tienen que conocer algunos datos. Si no conocen, tienen que calcular. En este caso va a ser, a ver, lo haremos primero, calculamos esos pasitos, a ver. No me acuerdo del aire. ¿Cuánto es la masa molecular del aire? Fácil. Esto va a ser, como sabemos que el aire está compuesto de 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno, va a ser 0.79 por el peso molecular del nitrógeno, que es 14, ¿no? Más 21 por, no, perdón, estoy mal aquí. El peso molecular del nitrógeno, pero como molécula, que es N2, oxígeno 2, ¿no? No es como átomo, es como molécula. Esto va a ser 28 porque es 14 por 2, 28, más 0,21 por el oxígeno es 16 por 2, 32. ¿Cuánto nos da? Aparte no me acuerdo, así que tengo que hacer paso a pasito. Ahí. ¿Cuánto nos da?
0,79 por 28 más 0,21 por 32. Esta es la pista fallando. 28,84. Ah, ya, está bien. 28,84, sí. Gramos mol, ¿eh? O también puede ser kilogramos por kilomol, ¿no? Multiplicamos por 1000 a ambos denominador y numerador y tengo en kilogramos y en kilomoles, ¿no? Bien, ya tenemos peso molecular, ya tenemos la masa para determinar los moles, ¿no? Haremos rápidamente. ¿Qué más me faltaría? R, ah, ya, R. En este caso yo tengo en atmósferas, por lo tanto va a ser 0,084, ¿no? Si no me equivoco es eso, ya tenemos atmósferas. Listo. La temperatura de B es la temperatura en frío, ¿no? Estamos en isotermia, es 300. No, manejaremos en gramos y mol nomás. ¿Por qué? No es necesario en kilomoles. Entonces vamos al volumen de B. Número de moles va a ser masa sobre peso molecular. Masa es 1000 gramos, ¿no? Un kilogramo dividido entre 28,84 gramos mol. Ya tengo en moles. Por R. 0,084 para atmósferas. Está fallando esta cosa. Un momentito, por favor. ¿Qué pasa este lápiz? Está bien. Ya va a ser 0,084, si no me equivoco, atmósferas, litro sobre gramos, no, por Kelvin mol. 82. 82, ¿no? Sí, me estoy olvidando esas cositas. 0,82 Kelvin mol, ¿no? Ahora sí. Temperatura, 300 Kelvin. Dividido entre la presión en el punto B es 3, ¿no? 3 atmósferas. Y si simplificamos, me darían litros, ¿no? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? Sí, ahora sí. Está bien. ¿Cuánto nos da el volumen de B? Esto con esto se va. Esto con esto se va, ¿no? Litros vamos a tener. ¿Cuánto nos da ese volumen? 284,33. Ya, 284,33, ¿no? Litros. Listo, ya tenemos el volumen de B. Ahora, ¿cómo relacionaremos? A ver, vámonos con. Ahora vamos del proceso de B hacia C, ¿no? De B hacia C. Es un proceso adiabático. Proceso adiabático de B hacia C. Tenemos dos ecuaciones que podemos utilizar. Una es presión de B, volumen de B elevado a gamma es igual a presión de C, volumen de C elevado a la gamma, ¿no ve? Es una ecuación. La siguiente es temperatura de B, volumen de B por gamma menos 1 igual a ¿qué? Temperatura de C por volumen de C elevado a la gamma menos 1. ¿Ya? Tenemos esas dos ecuaciones. En este caso yo conozco la presión de C y conozco bueno, ya conozco todos los datos del punto B. Así que lo primero que utilizar es esto, ¿no? ¿Por qué? Esto no puedo utilizarlo porque no conozco la temperatura de C, tampoco conozco el volumen de C. Mediante esta ecuación vamos a hallar el volumen de C. Teniendo el volumen de C, vamos a hallar ¿qué? La temperatura de C, que es lo que me interesa, ¿no ve? Bien, rápidamente haremos eso. Es volumen de C que es igual. Es volumen de C ya haremos. Volumen de C. El volumen de C va a ser igual, va a ser presión de B, volumen de B sobre presión de C y esto elevado a la ¿qué? 1 sobre gamma, ¿no ve? Despejando rápidamente. Reemplazaremos los datos que tenemos. Presión de B me da que es 3 atmósferas. Escuchen este lápiz. Presión de C es 9 atmósferas. Esto es... Uy, no, está mal fallando. ¿Qué pasará esta cosa? A ver, ya. A ver, por favor, vayan hallando mientras porque yo tengo problemitas. No sé qué ha pasado con mi lápiz. Ya no quiere responder de una manera correcta. Ya. Presión de C es 9 atmósferas. Ya lo voy a hacer un poquito feito, va a salir. No me responde bien. 1 sobre gamma, 1,4, ¿no ve? Por el volumen de B que hemos hallado, ¿cuánto nos dio? 284,33 litros.
Listo. ¿Cuánto nos da? 129,72. Litros, ¿no? Ya tenemos el volumen de C. Una vez que ya tenemos el volumen de C, vamos a utilizar esta ecuación para hallar ¿qué? La temperatura en caliente, ¿no? La temperatura que nos falta. Despejaremos de ahí. Entonces, la temperatura C va a ser igual temperatura de B multiplicado por volumen de B sobre volumen de C elevado a la gamma menos 1, ¿no ve? Listo. Reemplazamos la temperatura en B es la temperatura de 300 kelvins dividido temperatura, volumen de B. El volumen de B hemos hallado que es 284,33 litros. Volumen de C 129,72 litros elevado a 1,4 menos 1. ¿Cuánto nos da esa temperatura? ¿Cuánto nos da? 410,62. Kelvin. Ahora, muy importante, antes de reemplazar a la ecuación de rendimiento del ciclo de Carnot, las temperaturas tienen que ser absolutas, ¿está bien? Sí o sí tienen que ser absolutas, ¿ya? No le pueden meter temperaturas relativas. ¿Por qué? Porque si le meten un signo negativo va a cambiar, ¿no? Va a ser un rendimiento mayor a 100%. Y eso está mal, ¿no? Mucho con eso. En cuanto a temperaturas absolutas no hay problema. El rendimiento va a ser 1 menos temperatura en frío sobre temperatura en caliente, ¿no? En este caso, el por 100. Igual 1 menos. La temperatura en frío es lo que está aquí abajo, la isoterma de menor temperatura, que en este caso es la 300 Kelvin. Y la temperatura de mayor temperatura es lo que hemos hallado aquí, 410. Reemplazaremos temperatura de frío, 300 Kelvin. Temperatura en caliente, 410,62 Kelvin por 100. ¿Cuánto nos da? Y con eso ya tenemos la solución en sí. 26,94. Listo, 26,94%. Listo. Ahora, su práctica para la siguiente clase, para los que quieren liberarse, es hacer lo mismo, pero ya no con esta ecuación, ¿ya? Ya no con esta ecuación, sino háganlo paso a paso, ya para que practiquen también, ¿no? Y ya tenemos más o menos una guía, ¿no? Como hemos hecho aquí los ciclos adiabáticos, ¿no? Que arriba, ¿no? Es háganlo paso a paso con calores suministrados y calores rechazados, ¿no? Que en este caso igual es fácil, ¿no? ¿Por qué? En los adiabáticos no existe transferencia de calor. Podemos tener un calor rechazado y un calor suministrado, ¿no? Pues háganlo por ese método, ¿está bien? Para que practiquen, ¿ya? Aquí lo pondremos hasta aquí. El ejercicio 2, pues que mi de práctica es hacer lo mismo, hallar el rendimiento, pero en función del calor suministrado, calor rechazado, o si quieren también con el trabajo neto, ¿ya? Y si van a hacer con eso, no, ya no hagan de esta manera, y van a ver que va a ser el mismo resultado, ¿está bien? El mismo resultado debería salir. Bien, haremos ahora lo último que nos falta es la entropía, ¿no? Inciso B. Variaciones de entropía. En este caso, también de entrada ya sabemos que en los procesos adiabáticos la variación de entropía es cero. Vámonos aquí arriba. En el proceso de B hacia C y de D hacia A es cero porque son procesos adiabáticos. Entonces, entropía de B hacia C y de D hacia A, ¿no? La entropía es cero, ¿no? La entropía es cero porque son procesos adiabáticos, ¿no? Ya has explicado de dónde sale que es cero, ¿no? Porque la transferencia de calor es cero. Ahora haremos la entropía para el proceso de A hacia B. Entonces, la variación de entropía de A hacia B. Aquí es igual. Ya sabemos que esto es igual a la integral diferencial de calor sobre temperatura. ¿No? Eso es. Ahora, aquí es igual el calor en un proceso isotérmico, ¿no? Ahora, en este caso ya no estamos en proceso isobárico como anterior, estamos en proceso isotérmico, ¿no? Entonces hay que hallar. Entonces vamos a ver. Entonces el calor en un proceso isotérmico es igual a, bueno, tenemos varias ecuaciones, ¿no? Pero una de esas es esta, a ver.
están, ¿ya? Es presión 1, volumen 1, logaritmo de B2 sobre B1. ¿No ve? Eso es 1. Y la otra, si no me equivoco, es esta. A ver si alguno me corrige. Presión 1, volumen 1. Este es igual al logaritmo de presión 1 sobre presión 2. Creo que es eso, ¿no ve? Sí, eso es. Eso es. Tenemos esas dos ecuaciones para hallar. Ahora, aquí es lo importante, ¿no? ¿Cómo relaciono? Porque si ustedes se fijan, el anterior era fácil, era directamente diferencial, ¿no? Pero en este caso la temperatura es constante, ¿no ven? La temperatura es constante. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Vamos a hacer artificios nuevamente, ¿no? Vamos a hacer esto. En este caso, como la temperatura es constante, reemplazaremos esta ecuación, a ver. Bueno, esta ecuación también, porque ya conocemos las presiones, ¿no? Creo que es más fácil, porque aquí en los volúmenes no conocemos esto. Entonces vamos a utilizar esto, ¿ya? Reemplazaremos. Esto también se lo puede tomar como esto, miren. A ver, ¿cómo hacemos esta parte? A ver, variación de entropía de A hacia B. Integral, a ver cómo es esto. Aquí no hay temperatura, ¿no ve? Porque no varía respecto a la temperatura. Sí, no varía respecto a la temperatura, por lo tanto, directamente esto cae así. Calor sobre T. Sí. Como no hay variación de la temperatura, directamente esta entropía se vuelve de esta manera. Q sobre T, ¿ya? Entonces, reemplazaremos esto. Miren, el calor a qué es igual a presión 1, volumen 1, logaritmo natural de P2, P1 sobre P2, ¿eh? Sobre T. Eso es. Ahora, aquí, como yo quiero conocerlo en función de la temperatura, puedo relacionar esto con mi ecuación de los gases ideales, ¿no? Presión 1, volumen 1 es igual a NR por T1, ¿no ve? En este caso, esta T va a ser la misma T porque estamos en el mismo isotermo, ¿no ve? Entonces reemplazamos eso, va a ser entropía de A hacia B. Esto es como si esto yo reemplazo, lo despejo aquí, sino para hacerlo más entendible, ¿no ve? Finalmente, ya no está en función de la temperatura. Así, ¿no ve? Entonces, todo esto es igual simplemente al número de moles por R. Va a ser NR por logaritmo de bien volumen 2 sobre volumen 1, o en este caso sería presión 1 sobre presión 2. Pero en nuestro caso, es, vamos a analizarlo aquí. Sí, cuando tenemos procesos térmicos, no existe integrales, ¿está bien? No hay integrales. Directamente, como no depende de la temperatura, se lo anota esto, ¿ya? Calor sobre temperatura, nada más. Entonces, despejando va a ser NR logaritmo de volumen 1 es volumen inicial, donde partimos. En este caso, partimos en A, ¿no ve? Presión en A dividido entre presión 2, donde llegamos. Vamos a llegar en B. Presión en B. Y eso es la variación de entropía para nuestro caso. En este caso ya podemos hallar porque tenemos datos numéricos, ¿no? Entonces, variación de entropía de A hacia B es igual a N. Va a ser 1000 gramos sobre 28.84 gramos mol por R. En este caso vamos a manejarlo en función de calorías o joules, eso depende, ¿no? Porque esta R me va a dar mi signo de la energía. En este caso podemos manejarlo en joules o manejaremos, está bien en joules. Entonces va a ser 8.1314 joules por metro cúbico sobre Kelvin por mol por. Bueno, ustedes saben, ustedes van a ver que esto está en pascales, pero sabemos que pascales también es igual a joules por metro cúbico, ¿no ven? Por logaritmo de presión en A. ¿Cuánta es presión en A? Presión en A, si no me equivoco, es 1, ¿no? Sí, 1 dividido entre presión en B, que es 3. Un tercio. Este va a ser 1 atmósferas sobre 3 atmósferas. Y esto seguramente me va a dar negativo, ¿no? Porque ese logaritmo es negativo. ¿Cuánto nos da?
Y si hacemos unidades, ¿sí? Unidades muy importante. Vamos a ver que este gramos con mol se va a ir. Y esto me va a dar en unidades de pascales, ¿no? Sí, pascales, ¿sabes? Menos 316,71. No, no, estímala aquí, no, estímala aquí, mano. Esto es joules nomás, ¿no? No hay pascales aquí, ¿no? Sí, eso, ¿eh? Joules nomás, ¿no? Sí, sí, joules es. Porque es presión, que es pascal por metro cúbico, me da joules, si estoy equivocando. ¿Cuánto me dio? ¿Me puedes repetir, por favor? 316, menos 316, Sí, coma, coma, coma 71. joules por Kelvin, ¿ya? Ya, me estaba equivocando, ojo, no es pascales por metro cúbico, ¿no? Y eso me da joules, ya me estaba equivocando, me disculpa esa parte. Y eso es en joules, ¿no? ¿Por qué yo lo pongo en joules? Porque hay alguna parte donde el CP está en joules, ¿no? Así que lo mantendremos en joules. Es negativo. Ahora haremos para la otra parte, para la versión de entropía de, y con eso acabamos la clase, ¿está bien? Eso se extendió un poquito. En este caso sería de C hacia D, ¿no? De C hacia D. De C hacia D. Y esto, nuevamente, como es un proceso isotérmico, no depende de la temperatura. Bueno, la temperatura es constante, directamente se vuelve Q sobre T. ¿Está bien? Directamente. Ya hemos deducido que más o menos vamos a tener esta ecuación. Aquí está, esta ecuación de aquí arriba. Y si ustedes ven en libros, van a tener esa ecuación. ¿Ya? Los libros están, con esa ecuación está la entropía para un proceso isotérmico. Entonces esto va a ser NR por logaritmo, en este caso, en función de la presión, va a ser P1 sobre P2, ¿no? Ya en este caso lo empezaremos. NR por logaritmo. 1 es donde partimos, ¿no? Partimos en C, entonces va a ser presión en C, y llegamos a D, presión en D. Sí, eso es, ¿no? Vámonos aquí. Ah, y aquí hay un problema, ¿no? No conocemos la presión en D, ¿no ve? No conocemos esta presión. Presión en D no conocemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hallarlo, ¿no? Vamos a hallarlo. ¿Por qué? Fácilmente, ¿no? Porque ya conocemos aquí la temperatura, hemos hallado que es 400. ¿Cuánto hemos hallado? 410,62, ¿no? La temperatura es 410,62 kelvins, es la temperatura en caliente hemos puesto, ¿no? ¿Sí? Es la misma temperatura en D porque es un ciclo o es un proceso isotérmico, ¿no? Entonces podemos hallar directamente, como ya conozco, bueno, no conozco nada de D, ¿no? Tampoco conozco su volumen, así que vamos a hacer esto, ¿ya? En A yo conozco la temperatura y la presión, entonces voy a hallar el volumen, o no ver, sí, directamente se puede hallar aquí, ¿no? A ver, aquí ya conozco, a ver, conozco volumen T, no, aquí conocemos temperatura, hay presión molecular. Con el ciclo isotérmico, entonces uy, para presión en D, vamos a utilizar esto. A ver, tenemos, ¿cuántas ecuaciones tenemos? Presión, tenemos volumen por sobre T, y tenemos presión sobre T, ¿no? Estas leyes, ¿no? De Gay-Lussac, Charles y Boyle, ¿no? En este caso va a ser con el punto, ¿con cuál punto nos conviene? Con el punto C, ¿no? Porque ya conocemos presión y temperatura. También con el punto A tenemos con presión y temperatura. ¿Por cuál lado quieren hallar? Lo mismo va a tener que salir, ¿no? Mismos resultados. Tenemos con el punto A, a ver qué pasa. En el punto A tenemos presión, una atmósfera y temperatura 300. Y en el punto D quiero conocer la presión. Vamos a utilizar la presión de la ley de Gay-Lussac, ¿no? Ya conozco temperaturas, presiones. Vamos a utilizar esta ley, la de Gay-Lussac, esta. Donde presión D en D sobre temperatura en D es igual presión en A, temperatura en A. De aquí despejamos presión en D. Esto pasa a multiplicar, va a ser presión en A, va a ser presión en D sobre presión, temperatura en A. Presión en A es una atmósfera,
temperatura en D es 410 punto, ¿cuánto? Punto 62. Kelvin sobre 300 kelvins. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da esa relación? Y tenemos en atmósferas. 1,337. 1,37. Oye, 37, ¿no? Ya, obviamente aquí la entropía creo que no va a ser cero exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos redondeando, ¿no? Si ya tenemos presión en D, reemplazamos. Aquí en la ecuación de entropía, ¿no? Ecuación de entropía. Entonces aquí va a ser la entropía de sería de C hacia D es igual a N, número de moles, que es 1000 sobre 28,84 gramos mol por R, que es 8,314 joules Kelvin mol por logaritmo de, en este caso sería presión en C, ¿cuánto me dio? 9 atmósferas, ¿sí? Presión en D es 1,37, ¿no? Uy, aquí creo que hay un error, vamos a ver. ¿Están seguros que la temperatura era, la temperatura que nos ha salido era 410? Porque debería salir lo mismo, ¿sí? Algo hemos hecho mal en alguna parte. Tan, mol con mol y voy a quedar en joules porque ¿cuánto me da este resultado? Debería salirme lo mismo que aquí. ¿Cuánto me dio aquí? 316,71, pero no creo que salga, ¿no? Porque esto no es 3, esto debe ser 3. ¿A cuánto nos sale? A ver, 542,66. esto sería joules por Kelvin, ¿no? Aquí hay un errorcito, creo. A ver, verifiquen, a ver, voy a estar verificando yo. A ver, ¿dónde estamos aquí? Puede ser que esté el error por axitos. Porque la temperatura ya, bueno, parece correcta, pero esto debería darme lo mismo. No sé, aquí hay bueno, no sé, aquí hay una falencia. ¿Qué puede fallar? A ver, a ver. Debería ser cero, como les digo, siempre es cero. La temperatura, algo me dice que está mal, la temperatura. O alguna parte hemos hecho mal, está bien, ¿no? A ver, la temperatura creo que está bien. Alguna parte está fallando. A ver, la temperatura parece correcta. Sí, hemos hecho bien, ¿no? Hemos hecho aquí, está bien, 1,14, 26%. A ver, aquí, a ver, esta ecuación ya está bien. Aquí hemos hecho, aquí hemos, está bien esta ecuación aquí. A ver, a ver, a ver. Ay, aquí me he equivocado, nadie me ha corregido. Aquí he hecho un error garrafal. ¿No ve? ¿Por qué? Ay, no me he pasado. Aquí he hecho un error garrafal, ya me estoy equivocando. Miren. De A hacia D, ¿qué pasa? Es un proceso adiabático, ¿no ve? Estoy haciendo mal, yo he hecho como isotérmico. Haremos de C a D, perdón, me van a disculpar, ya me he equivocado esa parte, miren. Yo esta la parte lo he tomado como, como isotérmico, ¿no? Es aquí, ¿ya? A esta parte, perdón, aquí me he equivocado, está mal esto, ¿ya? Corregiremos esa parte, lo haremos de C hacia D. Lo mismo, ¿sí? Solo que aquí tenemos que la temperatura es función de volumen, tenemos que hacer, ¿no? Sí, aquí está mal. O podemos hacer también respecto del punto A, pero es un proceso adiabático, ¿ya? En procesos adiabáticos, esa parte me he equivocado, me he equivocado. No me doy cuenta, no me doy cuenta. Tampoco nadie me ha corregido, ¿no? Existe una relación de presión y volumen y temperatura, ¿no? Si esta parte está mal, hay que corregir esta parte, ¿ya? Esta parte está mal.
Bien, podemos hacer mediante, a ver, tenemos temperatura, no sé si con el punto hay que hacerlo. ¿Cómo podemos hacer? Esta parte si ustedes pueden acabarlo, a ver, si lo acabamos conmigo, sí tiene que salir lo mismo, ¿no? Yo les he dicho que es cero, tiene que ser cero, ¿no? Esta parte está mal, toda esta parte está mal. A ver si hay un hallado. Tengo que hallar la presión del punto D, ¿no? Ya, hay que corregir otra vez. Ya se va a acabar, tenemos 4 minutos para acabar. Ya, a ver, en proceso adiabático tenemos estas ecuaciones, volumen, temperatura, no siempre entra el volumen en el juego. Ya, a ver, con el punto C, a ver, ¿qué pasa con el punto C al D? Como es temperatura constante, sabemos que presión, volumen es igual a presión, volumen. En este caso va a ser de C, C, B, B. Conozco el volumen de B, no conozco este volumen de C. Sí, conozco, no conocemos el volumen de C. Me faltaría ya el volumen de B, ¿no? Esto me faltaría ya para acabar. Entonces, ese volumen de B vamos a hablar con el proceso adiabático de A y D. O bueno, al revés, ¿no? De D hacia A, ¿no? Con esta ecuación de adiabáticos tenemos T1B, en este caso sería D sobre gamma menos 1 es igual a temperatura A, volumen de A, gamma menos 1. Ah, ahora sí. Hallamos el volumen de B, perdón, ¿qué estoy haciendo aquí? No es B, es D, ¿no? D, ¿no? Hallamos el volumen de D y luego despejamos de aquí el volumen D, la presión de D, con eso acabamos el problema. Rápidamente callaremos este volumen, el volumen de A no es conocido, ¿no? Ya hallaremos el volumen de A, volumen de A. Rápidamente, ¿cómo hallamos el volumen de A? Aquí tenemos, con B, ¿no? B ya es un proceso isotérmico. En B ya conozco todo, ¿no? Entonces vamos a leer rápidamente. Tenemos presión y temperatura. Temperatura constante, entonces voy a hacer esto. Un poquito de esta parte engorroso, ¿no? Va a ser presión en A, volumen de A es igual a presión de B, volumen de B. Entonces, volumen de A, que es igual. Despejamos. Presión de B, si no me equivoco, es 3 atmósferas. Volumen de B, ¿cuánto nos dio? Volumen de B, 284.33. 284.33 litros, dividido entre la presión de A, que es una atmósfera. ¿Cuánto es? Aquí sería por 3, ¿no? 3 por esto, ¿cuánto me da? 3 por 284.33. Bueno, ¿qué estoy haciendo? 852,96. 600, ¿no? 852,96. Listo, ya tengo el volumen de A. Vamos rápidamente aquí arriba. De aquí arriba vamos. Ya conozco el volumen de A. Vamos a hallar el volumen de D. Ese volumen D es igual. Hay que apurarse, nos va a ganar el tiempo. Tenemos un minuto más. Ya creo que esta parte se van a acabar, pero ya vamos a terminar. Sí o sí tiene que ser el mismo resultado. Tiene que ser el inverso, un 300 algo, no puede ser mayor. Esto va a ser dividido entre. ¿No ven? Eso es. Y finalmente, ¿cuánto nos da? Temperatura en A nos dio 300. Temperatura es 410.62. 1 sobre 1.4 menos 1 por volumen de A que nos da 852.96 litros. ¿Cuánto nos da? Uy, se va a acabar. Se acabó la clase. Ya, entonces esta parte ustedes completenlo. Estoy seguro que con estas correcciones les va a salir lo mismo que aquí, ¿ya? Lo mismo que esto, pero en sentido positivo, ¿no? Debería salir, ¿ya? Sí, lo más antes posible va a tratar de subirlo, las grabaciones ya, o al menos el PDF o el documento. Por favor, Auxi. Ya, listo. Si a veces me olvido, tengo otra clase más y si me se va a olvidar, lo voy a subir también, no se preocupen. Y esta parte, como ya les digo, ya está. Con estas correcciones va a salir lo mismo, ¿ya? Entonces, estoy para su examen y su práctica hasta el miércoles a las 8. Ya lo voy a revisar y el día siguiente lo pasa al ingeniero.